a tener bien todo lo que son prácticas, exámenes y todo eso. Ese mismo día todos deberíamos tener para ya hacer la calificación correspondiente y yo presentar las notas el lunes, lunes 10 o 11, ¿no? Algo así. O sea, nos queda todavía casi menos de un mes, ¿ya? ¿A qué quiero llegar con eso? A ver, si vemos el calendario. También mi pantalla, ¿no ve? Ya. Si vemos el calendario, nos quedaría todavía una clase de investigación, dos clases de investigación, ¿no? A ver, uno, dos, tres, ¿no? Tres clases más el día del examen. O sea, para el 1 de abril deberíamos ya prácticamente estar cesando todo, porque el 8 es el examen. Y ojo que el primero no sé si vamos a pasar clases, es Semana Santa, ¿no? ¿O cómo es? ¿Alguien sabe? ¿O cuándo es Semana Santa? Sí, es Semana Santa. ¿No ve? Entonces eso también me está preocupando. Pero y si podemos pasar clases igual internamente. A ver, esperando un ratito, vamos a ver. Y a ver, Viernes Santo es el 2 de abril. No sé si el jueves uno vamos a pasar, ¿no? Generalmente hasta 6 de la tarde, 5 de la tarde creo que se pasa clase, ¿no? O algo así es. Pero a ver, vamos a ver, si no pasamos, pues, no hay problema, ¿ya? La cuestión es la siguiente. Ahorita nos falta hacer este análisis de la demanda más. Eh, la siguiente semana ya me van a presentar el FODA. En base a eso ya se hace el análisis de la demanda y tenemos que hacer encuestas, ¿ya? Justamente es con este tema. Lo que hoy día vamos a pasar, más el jueves, digamos, que va a ser una parte más, ya tendríamos el 18, digamos, que hacemos lo que son encuestas. Tendríamos el 25 y hasta el primero, 2 semanas para que terminen de hacer esas encuestas y presentarme ya los resultados, ¿ya? Por eso les digo que si bien no estamos contra el tiempo, pero sí va a ser más o menos unas 2 semanas más para que ustedes puedan hacer las encuestas correspondientes. No estoy pidiendo tampoco 100 encuestas ni nada de eso, ¿ya? Vamos a ver cómo hacemos. Pero necesitamos información para determinar si su producto es aceptado o no. ¿Ya, chicos? Entonces, comenzaremos con esto del análisis de la demanda. El día jueves vamos a hacer un repaso más de esto para los que no están, pero vamos a hacer un repaso rápido, ¿ya? Así que atenderemos. Bueno, ustedes han llevado economía, ¿no? Y en economía, ¿qué hablábamos? Hablábamos del mercado. Y en el mercado habría dos cosas, ¿no ve? Uno era la demanda y el otro, ¿qué era? La oferta. La oferta, ¿no ve? Ya, entonces, ¿qué es? Por puntitos haremos, ¿ya? ¿Qué es la demanda? ¿Quién me dice, chicos? ¿Qué es la demanda? ¿Quién me dice? ¿Qué es la oferta? ¿Qué es la demanda? Son las necesidades de la población versus el mercado. La demanda, Sí, Gabriela, ¿no ve? sí, Ya, las necesidades. Le hablaremos de los consumidores, ¿ya? Necesidades de los consumidores. ¿Quién más me dice? ¿Qué más es la demanda? ¿Qué más es, chicos? Ya pues. Son los productos o servicios que requiere eh, los consumidores. Ya, exacto, ¿no ven? Es de productos o servicios. Ya, ¿no? Sí, Entonces, es justamente lo que dice Gabriela María, ¿ya? La demanda va a ir en función a los consumidores, ¿no ve? Y nosotros tenemos que cubrir esa demanda. Esa demanda la vamos a cubrir de acuerdo a una segmentación que tengamos. No es decir yo voy a vender exactamente cantidad de bienes y servicios, ¿ya, Ángela? No es que yo voy a abarcar a todos a la ciudad de La Paz, ¿no ves? No puede ser así. Yo tengo que saber segmentar mis consumidores, ¿ya? Como les decía, no sé, yo voy a decir eh, personas de entre 17 y 30 años,
yo qué sé, estudiantes de la ciudad de La Paz, así, ¿no? Y eso hablábamos, por ejemplo, de la Atenea. ¿Cuál es su cliente consumidor? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería del instituto? Hemos hablado de eso. Los estudiantes. Nosotros. Bachilleres. No serían los estudiantes, ¿no? Porque en realidad, ¿qué tal si no están estudiando? Si no están estudiando, no son estudiantes, ¿no? Dice, el requisito para entrar es ser bachiller. ¿Ve? Entonces, los bachilleres, ¿de entre cuántos? ¿Desde cuántos años sales del colegio? ¿16? Creo que desde 17. los, ya, 17. 17. He visto gente que ha salido a los 16, pero ya, le podemos poner 17. Ya, 17 hasta, ¿cuándo creen que puede estudiar una persona? Hasta los 40. Puede ser, ¿no? 40. 35, dice. Ya, digamos de 17 hasta 35, ya, digamos 35, pero me parece que es más. Podría ser hasta 40, ¿ya? De 17 a 40 años, ¿no ve? Entonces sería bachilleres de 17 a 40 años, ubicados en en las ciudades de La Paz y El Alto, ¿no? Así sería el cliente del instituto, ¿no ve? ¿Sí o no? Porque se supone que estamos en este momento en La Paz y en El Alto, ¿no? Entonces esas personas serían bachilleres, ubicados en esos lugares. Entonces, ¿qué habrá hecho el instituto hace veintitantos años para lanzarse al mercado? Ustedes que directamente ha escogido, así, y ha dicho, no, vamos a dictar informática, conta y diseño, ¿sí? No, no ve. Ellos, por ejemplo, han buscado un lugar en el mercado y se ha visto, por ejemplo, aquellas veces que no había mucho el curso de diseño gráfico, ¿ya? Y ese es su lado fuerte del instituto, ¿no? Ya, y entonces han decidido irse a cubrir ese lado de mercado porque no había muchos lugares donde estudiar diseño gráfico y era una carrera que estaba empezando a salir, ¿no? Ahora todos ya quieren ser diseño gráfico. Aquellas veces tú querías estudiar, pero no había, ¿ya? Y luego de eso ya ha venido informática y luego ya ha venido conta y así, ¿no? Y todo eso, pero no se ha hecho así al azar, ¿no? Se ha debido hacer un estudio de mercado para de saber qué carreras tal vez están en auge y dónde se puede, y si se puede o no implementar, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer para sus emprendimientos es lo mismo. Tenemos que hacer el estudio de mercado. Ese estudio de mercado va a comprender tres cosas, ya. No sé dónde está esa diapositiva, se me perdió. Lo voy a completar, pero ya. Así sería, ¿no? Sería esto un estudio de mercado, ¿ya? Y aquí se va a hacer el análisis de la demanda, un análisis de qué, de la oferta. ¿Qué tipo de análisis más será, chicos? ¿Qué dicen? Un estudio de mercado, licenciado. Ya. Esos tres son ya análisis de la demanda, análisis de la oferta y análisis de comercialización. Esos tres tenemos que hacer para el estudio de mercado, ¿no? El análisis de la demanda va a ser cómo voy a cubrir las necesidades de mi cliente, usuario o consumidor, ¿ya? Tengo que cubrir eso. El análisis de la oferta va a servir para determinar a dónde me estoy metiendo, ¿no? Si soy, no sé, el instituto, ¿cuál será mi competencia? No sé, será el INCOS, serán las universidades privadas, ¿no? Tenemos que hacer ese análisis de la oferta. Y el análisis de comercialización es cómo voy a llegar y cómo voy a distribuir ya sea mi producto o servicio, cómo voy a llegar a justamente cumplir con esa meta, ¿ya? Por ejemplo, para el análisis de comercialización se ha debido hacer igual un estudio de mercado en el instituto y han visto que es conveniente abrir la subsede que le dicen, ¿no? En el alto, entonces igual, ¿no? Y colocarla en el punto estratégico, digamos, que es la 6 de marzo, ¿no? Así. Ya, entonces todo eso no se hace así por así, ¿no? No es que hoy día me he encontrado con una tienda en alquiler y lo coloco eso, ¿no? Como el instituto, ¿no? Para todo eso se requiere
profesionales que sepan determinar el punto exacto, ¿no ve? ¿Dónde tengo que llevarlo? ¿Cómo voy a comercializar? ¿No? ¿Qué precios tengo que cobrar por mi producto? ¿No? Entonces, todo eso se hace mediante esos dos estudios. Y el primero que vamos a hacer nosotros es el de la demanda, ¿ya? El estudio de la demanda, vamos a hacer el análisis de la demanda, ¿ya? Entonces, esto sería ahora sí. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Qué tal, chicos? ¿Entienden, no? Sí, ninguna hija. Ya, entonces con este análisis de la demanda cesaríamos la primera parte de nuestro proyecto, ¿ya? La segunda parte va a ser el segundo bimestre que tenemos que hacer análisis de la oferta, comercialización, plan de marketing. El tercer bimestre ya vamos a ver todo lo que son organización, gastos incluidos, inversiones, determinación de su costo y todo eso. Vamos a ver la parte de costos también, ¿ya? Por si acaso. Obviamente no va a ser a detalle como estamos haciendo en la materia, pero el tercer bimestre nos vamos a dedicar a todo eso. Y el último bimestre tenemos que hacer el análisis financiero y un estado de resultados proyectado, ¿ya? Entonces tenemos que ver nuestras ventas en 5 años, cómo nos vamos a estar yendo y de acuerdo a eso, entonces vamos a ver si es factible o no nuestro emprendimiento, ¿ya? Por eso es importante que asistan a todas las clases. Ya, seguiremos. Entonces, ¿qué me dice el análisis de la demanda, no? Dice que se entiende por demanda lo que decía, ¿no? Ángela decía, cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita, ¿ya? Eso es lo primero que necesitamos. Y por eso les decía, es cubrir la satisfacción de una necesidad específica, ¿ya? A un precio determinado, me dice. Entonces, lo que necesitamos más que todo es ver los requerimientos del mercado y justamente cubrir esto, ¿ya? El objetivo principal es eso, ¿no? Tratar de cubrir ese requerimiento que tiene nuestro cliente, ¿no? Ya sea de un bien o de un servicio, ¿no? Y lograr esa satisfacción de la demanda. Y ahí tenemos que ir viendo algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto en economía, ¿qué es la demanda insatisfecha, chicos? ¿Han visto esa parte? Demanda insatisfecha. ¿Quién me dice qué es demanda insatisfecha? ¿Nadie? Es cuando la oferta no puede cubrir toda, o sea, toda la demanda. Exacto, ¿no ve? Es que todos los productos ofertados actualmente no cubren ese lugar, ¿no ve? Y entonces queda ese espacio. Entonces es generalmente a ese espacio que se debe identificar para poder ingresar ahí, ¿no? Eso es lo que tenemos que identificar, ¿ya? Una demanda insatisfecha o una demanda no cubierta. Entonces la demanda, ¿qué me dice? Que va a funcionar a través de distintos factores. ¿Y qué necesitamos para la demanda? Y ahí está, ¿no? La necesidad real del bien, ¿qué tan necesario es? Entonces, por eso yo les preguntaba, ¿no? Me decían, voy a hacer ropa, voy a, no sé, hacer una panadería, ¿no? Entonces yo les decía, ¿no? Pero ¿qué necesidad vas a cubrir, ¿no? Porque si al final me estás ofreciendo lo mismo del mercado, entonces tenemos que determinar eso. ¿Qué otro factor? Y es el primero que todos o al 90% de la población es cuando te preguntan, ¿no? Tengo este producto y lo primero que decimos es ¿a cuánto cuesta, ¿no? Es el precio, ¿no? Que nos interesa para saber si es accesible y si podemos adquirirlo, ¿no? O si vale la pena pagar por ese precio, ¿ya? Y el otro sería el nivel de ingreso de la población. En base a esos tres podemos determinar nuestra demanda, ¿ya? No es lo mismo, ¿no? Que yo que se ofrezca productos saludables, pero a precios caros, que sabemos que hay gente que tal vez no tiene ciertos ingresos no nos va a adquirir por más que quiera, ¿no ve? Entonces tenemos que determinar este nivel de ingreso también, ¿ya? En base a esto vamos a poder hacer el análisis de la demanda y lo vamos a hacer mediante dos tipos. Una que se llama fuentes primarias y el otro es fuentes secundarias, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos que determinar esta información mediante esos dos tipos de fuentes, ¿ya? La fuente primaria y una fuente secundaria. La fuente primaria, por si acaso, ¿qué va a ser?
Si yo hace rato, cuando hemos hecho el FODA, ¿no ve? Y les decía qué opinan del instituto, qué fortalezas, qué debilidades y todo eso. Cuando yo hablaba con cada uno de ustedes, ustedes son el cliente de la Atenea, entonces cuando ustedes me daban sus respuestas y todo eso, yo estaba garantizando de que toda la información que estabas recopilando en ese FODA es real, porque se supone que ustedes son los clientes, ¿no ve? Ya están al tanto del servicio que brinda y esa es una fuente primaria, ¿ya? La fuente primaria justamente son entrevistas, ¿ya? Son las entrevistas que se hace a esos clientes que consumen esto. Entonces, cuando yo les preguntaba, entonces todo lo que ustedes me respondían era una fuente primaria. ¿Y qué sería entonces la fuente secundaria? ¿Qué creen que es? ¿Cómo chicos? ¿Qué es la fuente secundaria? Si la fuente primaria sería entrevistas al usuario, consumidor, cliente. ¿Cómo chicos? Están durmiéndose, creo, sábados, ¿no? Por eso están durmiendo. ¿Sí? Líder, ¿Sí? Tal vez puede ser información interna ¿sería que el tenemos, producto? ¿Información de qué? información interna, por ejemplo, hablando del instituto, tal vez una fuente secundaria sería ver, digamos, más o menos cuántos estudiantes, de qué edad se han inscrito, o cuáles son sus expectativas, algo así. Información que tenemos, o información a disposición también, como por Ya. ejemplo el censo, cosas así. La información secundaria es más o menos eso, es todo lo que nosotros vamos a encontrar en documentales, en archivos, en el mismo internet, ¿ya? Esa es la información secundaria. ¿No les ha pasado que, yo qué sé, si se presentan algún trabajo, algo les llaman para la entrevista, lo primero que hacen es buscar, ¿no? En el internet, de esa empresa, sus datos y toda esa cosa. Entonces, todo eso va a ser información secundaria, ¿ya? Todo eso es información secundaria. Entonces, si yo quiero, no sé, hacer un estudio de mercado para el instituto, la fuente primaria serían todos los alumnos que yo puedo ir preguntando uno por uno, y la fuente secundaria sería, no sé, información, datos estadísticos de estudiantes, ¿no? Caseras, qué casera es más solicitada ahora, no sé. O incluso puedo entrar a lo que es la misma página del instituto, que ahí me da, ¿no? Me dice el instituto, quiénes somos, todo me dice, ¿no? De la información del instituto. Entonces, todo eso es información secundaria, ¿ya? Documentales, revistas, no sé, periódicos, libros, toda la información que pueda ayudarme con el análisis va a ser secundario, ¿ya? Información secundaria. Ahí están, no pueden ser indicadores económicos, ¿no? No sé, ¿qué tal si voy a Empresa y busco todas las instituciones que estén inscritas en Empresa que tengan el técnico superior, ¿no? A nivel técnico superior, entonces toda esa va a ser una información secundaria, ¿ya? ¿Qué más? Seguimos. Entonces, para este análisis, ¿no? Vamos a tener varios tipos de demanda, ¿no? Y ustedes han debido llevar todo esto en la parte de economía, han hecho este análisis. Uno de esos es la demanda en relación con la oportunidad. Un minutito, por favor, chicos. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a determinar la demanda, me dice, ¿no? En relación de varios tipos de demanda, me dice, ¿no? Uno de esos es en relación con la oportunidad. Y eso es lo que les decía, ¿no? Lo primero que podemos ver es la demanda satisfecha o demanda insatisfecha. ¿Qué sería la demanda satisfecha? Lo producido es exactamente lo que el mercado requiere. Eso generalmente, ¿dónde se ve una demanda satisfecha? Todo lo que es la canasta familiar, ¿no? ¿O no, chicos?
La canasta familiar de los productos principales de consumo, yo que sé, el pan. Entonces, todo eso va a ser generalmente un tipo de demanda satisfecha, ¿no? Porque lo que exactamente requiere la población, eso es lo que se fabrica, ¿no? Carne, no sé, todo esto. Una demanda insatisfecha, ¿qué sería? Lo producido no alcanza a satisfacer en el mercado. ¿Qué ejemplos de demanda insatisfecha ahorita podemos ver de algún producto que solo abarque a un cierto porcentaje? ¿Qué es? A ver, se habla todos los días de eso. Los medicamentos para personas enfermas de COVID. Exactamente, ¿no ve? Pero no serían solo los medicamentos. Actualmente, ¿qué es de qué tanto se habla de la vacuna, ¿no ve? Esa vacuna todavía está como una demanda insatisfecha, ¿no? Porque no todos tienen el acceso y tampoco está llegando. Por más que tengas dinero para comprar, ahorita no está llegando, ¿no? Entonces es una demanda insatisfecha. ¿Ya? Eso estaba bien, Gaby. Entonces, seguimos. Otro tipo de demanda sería en relación con su necesidad, me dicen, ¿no ve? De ahí podemos ver demanda de bienes necesarios. Y uno de esos sería la alimentación, vestido, vivienda, ¿no ve? Para cubrir las necesidades obligatorias de la gente, entonces este tipo de demanda puede ser, ¿no ve? O la demanda de bienes no necesarios o de gusto. Y esos son llamados el consumo suntuario. ¿Qué son? Perfumes, ropa, ¿no? Entonces hay demanda de bienes necesarios y no necesarios. Los necesarios son de primera necesidad y los otros ya son, ¿no? Como se dice, banales, ¿no? Que pueden o no afectarnos. Y eso también igual lo hemos visto, ¿no? Ahora, en esta parte de la cuarentena y todo eso. Como yo qué sé, ropa y tantas cosas que antes adquiríamos y pensábamos que era lo principal, ya no ha sido, ¿no? Porque ya no salías ni de tu casa, entonces, ¿para qué ibas a estar gastando dinero en comprar ciertas cosas? Y en vez de eso ya tendrías que abastecerte, yo qué sé, de medicamentos, ¿no? Otro tipo de relación con la demanda sería con su temporalidad, ¿no? Y ese tipo de temporalidad se da, puede ser continua o cíclica o estacional. ¿Qué es la demanda continua? Aquello que por buen tiempo sigue y sigue ahí, ¿no? Eso se da justamente en la demanda de los alimentos, ¿no? Algo que siempre he escuchado ha sido que ¿cómo se le dice? Un negocio de comida siempre va a tener demanda, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente siempre come, ¿no? Entonces, se dice que un negocio de comidas nunca es mala inversión, ¿no? Así. ¿Y qué sería una demanda cíclica o estacional? Me dice que es la que de alguna forma se relaciona con periodos del año, circunstancias climatológicas o comerciales. ¿Qué ejemplo me dan de eso, chicos? ¿Quién me dice? Las frutas, ¿Ya? porque solo en temporadas aparecen ciertas, cada una, ¿no? A esas fechas, ¿qué habrá? En fin, en junio es, ¿no? Mandarinas, naranjas y todo eso. Por estas fechas, ¿qué habrá? Uva, ¿Tú vas? Uva, higo, durazno. Ah, ya ve, eso ya no sabía. Pero sí es por temporadas, ¿no? Pero hay otra cosa, por ejemplo, ¿no? Es la sopa. Es por temporada, ¿no? Cuando está haciendo calor no vas a estar comprando chamazas polares, digamos, no sé, ¿no? Entonces pasa igual lo mismo, ¿no? Tienes que ir cambiando no sé, en el consumo, ¿no? De acuerdo a la temporada, si está haciendo calor, frío, vas comprando algún tipo de sopa, ¿no? Y las chicas es más, ¿no? Incluso en zapatos y en todo eso, de acuerdo a temporada se compran, ¿no? Es que los chicos no tanto, ¿no? Un zapato podemos usar todo el año y no hay lío. Ya, seguimos entonces. Así. ¿No ves? Es así, ¿no? Ya, ¿qué más? Hacemos un análisis de la demanda de acuerdo con su destino, me dice. ¿Cómo sería eso? ¿Demanda de bienes finales o demanda de bienes intermedios o industriales? El bien final, ¿qué va a ser? El que va directo al consumidor, ¿no? Es adquirido directamente al consumidor para su uso o aprovechamiento, me dice. Cuando yo compro pan es directamente, ¿no? Al consumidor, no pasa por otro tipo de proceso, ¿no?
mientras que la demanda de bienes intermedios o industriales son los que requieren un procesamiento para hacer bienes de consumo final, o se llama eso maquila. Por ejemplo, la harina lo van a utilizar los panaderos, van a hacer su proceso y te van a entregar pan, ¿no? ¿Qué otro tipo de demanda de bienes intermedios puede existir? ¿Qué me dice, chico? ¿Qué demanda de bien intermedio, así como la harina que hace su proceso y se vuelve pan? ¿Qué será? El algodón, Los zapatos, En este caso sería, no sé, el cuero, ¿no? El cuero para hacer chamazas, para hacer zapatos, ¿no? Eso se adquiere y luego se hace lo que es el producto final, que serían calzados, que serían chamazas de cuero, ¿no? Y lo mismo pasa con el algodón, ¿no? Con eso lo vuelves hilos y lo conviertes en sopa, ¿no? Ya, entonces, como ya hemos visto toda esta parte, ya venimos a ver quiénes van a ser nuestros clientes. Y por eso les decía que tenemos que hacer una segmentación. Esta segmentación, les vuelvo a repetir, es algo bien necesario en sus proyectos. No debería existir eso de que voy a abarcar a toda Bolivia. Inge, me dicen, ¿no? ¿Y cómo toda Bolivia? Pues sí, es que mi proyecto es así, me dicen. Y no puede ser. Necesitas que tu público objetivo, mujeres, varones, ambos, el tamaño, no sé, va a ser, no sé, la zona sur, digamos, ¿no? La ubicación, la ciudad de La Paz, hábitos, no sé, como estaban diciendo, bachilleres, ¿no ve? Un nivel económico. ¿Ustedes creen que todos los bachilleres van a poder ingresar al instituto? No, ¿no ve? O sí, por más que quieran, ¿pueden entrar? No No, por ¿no su ve? poder No, no. adquisitivo. Exacto, ¿no ve? Ustedes, no sé, de alguna manera deben tener algún tipo de ingreso o se los están pagando, no sé esa parte, pero de que tienen ahí algún nivel económico extra que otros no tienen, debe ser, ¿no ve? Por eso justamente están aquí. Y eso es con lo que siempre se pelea, ¿no? Ustedes han visto cómo ha empezado este tema justamente en la educación y todo eso, en la parte de los colegios que empiezan ahora a quejarse de que los colegios particulares tienen que bajar sus costos, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, tú ves, ¿no? A ver, yo les doy un ejemplo. Si el instituto bajara los costos de ustedes, justamente porque se supone que ya están pasando clases a distancia y todo eso, ¿ustedes creen que es conveniente? Eso no va a ser conveniente para nadie, ¿ya? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque el instituto a mí qué sé, yo cobro del instituto, ¿no? Las horas que paso clases con ustedes. Entonces, si ustedes, digamos, piden unas de baja, el instituto tendría que pedirme de baja a mí. Y entonces ahí entras en esa congruencia de que prefieres calidad o precio. Porque en ese caso yo no aceptaría esas de baja y tendrían que buscarse a alguien que dicte pues clases por menos, ¿no? Y esa persona que va a dictar por menos no sabemos si está preparada, si no está preparada. Y el mismo incentivo, ¿no? Que es justamente, yo que sé, dictar y que te paguen lo justo, ¿no? Y en este caso que te quieran pagar menos, entonces ahí mismo incluso hay una desmotivación, ¿no? Entonces es algo bien delicado que hay que analizar para el caso de reducir igual el costo en los colegios particulares, ¿no? Se supone que la educación privada tiene algo mejor, ¿no? Una calidad mejor. Se supone, ¿no? Porque creo que ahora ya no se ve eso. Pero entonces es un tema bien fregado de analizar, ¿ya? En esa parte. Seguimos. Entonces, lo que les decía, ¿no? Las fuentes de información, las fuentes primarias, ¿qué va a ser? Lo que les decía, las entrevistas o encuestas. Y hay la otra parte que se llama experimentación con los clientes. ¿Alguna vez se han acercado a ustedes y les han dicho, no sé, pruébemelo? Y algunos, aquí algunos productos hay, ¿no? Creo que de Herbalife hacían eso. ¿No? Un producto te hacían entrar, ¿no? Y te decían, no sé, ¿qué opina de este producto? Así.
¿Les ha pasado eso, chicos? Se reúnen en mesas de trabajo. A mí, Creo que licenciado, me han antes hecho... eran, ay, perdón. Ya Sí, primero nada Joaquín, más, después Liz. nada más. Ya Liz primero. No, le decía que sabía que antes habían como grupos focales que reunían a cierto target que buscaban y les hacían probar el producto y todo, pero creo que no ha resultado tan óptimo porque al final decían la gente no sabe lo que quiere. Mucho depende de cómo estás haciendo esos grupos focales, ¿no? Pero legalmente tendría que sí o sí seguir existiendo eso, ¿no? Porque ¿cómo puedes hacer una entrevista, más que todo en el sector alimenticio, digamos? Si estás lanzando un nuevo producto, entonces, ¿cómo podrías tener la opinión si hasta que no lo prueben, ¿no? Joaquín, ahora sí. Licenciado, a mí me han hecho la prueba de las WAFs, antes de que salgan las WAFs, cuando estaba en la Pérez, estaba con mi amiga y nos han hecho pasar a un edificio y nos te prometían que te iban a cargar 30 bolivianos de crédito, sea Tigo, Vivo, Entel, y nos hacían probar como 10 tipos de galletas de WAFs, nos han hecho probar así. Y de ahí nos daban una, para que se si es rico, muy rico o es feo, así. Y así tenemos que hacer como unos, como 20, casi media hora hemos hecho pruebas, así que pur galletas y cuál era mejor y así nos han hecho un estudio, digamos, y así han hecho a varias personas. Y yo creo que eso era un estudio de mercado para saber que si es rico o no es rico las galletas waffle antes de que salgan, ¿no? Me han hecho mías. Exactamente, ¿no ve? Entonces es esa experimentación, como se dice. Supongo que comías la galleta, te daban tu vaso de agüita, te hacías pasar el sabor y otra vez Sí, sí, comías otra exacto, galleta, sí, ¿no? sí, exacto. Después de comer una galleta me daban agua para que pasara el sabor y otra galleta me daban. Ya, es así el estudio que se hace, ¿ya? Justamente nosotros hemos hecho hace unos 5 años. ¿Ustedes han visto Yogi Fruits en el Mega Center? ¿Conocen Yogi Fruits, chicos, en el Mega? Sí. Ya, Sí, hace unos 5, sí, 5 años, debe ser un poquito más, 6, digamos. Y justamente hemos hecho lo que dice Joaquín, ¿no? Hemos agasado y querían hacer el producto de mandarina con, ya no me acuerdo, mandarina con maracuyá, ¿ya? Y entonces eso se hacía, ¿no? Que vayan probando esos sabores y todo eso. Se les daba agüita para ver qué percepción han tenido, ¿no? Y en base a eso, entonces ya se determinaba si el producto era aceptado o no. Entonces, esa parte de entrevistas, encuestas y la experimentación, ¿no? Que los grupos focales, que dice el ITSI, es esa parte de la fuente primaria, ¿ya? Y la fuente secundaria es lo que les decía, ¿no? Se puede hacer un estudio de vistas, internet y todo eso. Entonces, toda esa información va a ser secundaria, ¿ya? La fuente secundaria, ¿qué me dice? Localizar algún informe del sector, ¿no? Por eso les decía, si estamos hablando del instituto, entonces yo qué sé, voy a ir a buscar estudios sobre la educación superior en Bolivia, ¿no? No sé, puede existir, ¿no? Hay varios entidades, organizaciones sin fines de lucro que hacen estos estudios, ¿ya? Hacen estos estudios justamente para Bolivia y todo eso, ¿ya? Y se puede buscar, ¿no? Ahora se puede encontrar todo en internet. Es cuestión de que busques la fuente, ¿no? Que sea fiable. Entonces, ¿para qué nos va a servir este análisis? Nos va a servir para organizar la información, ¿no? Vamos a organizar la información con tablas y gráficos, ¿no? En base a eso, por ejemplo, yo voy a determinar de que al 60% de la población le gusta mi producto, ¿no? O el 20% de esa población quiere que venda mi producto, yo que sé, a 10 bolivianos, así. Y entonces, en base a eso, voy a poder analizar todo lo que es el precio, qué es lo que quiere la gente, qué productos son aceptados, cuáles no, ¿no? Incluso puedo colocar yo que sé cómo quieren que le llegue, ¿no? Por ahí quieren que le llegue por delivery, como es ahora, ¿no? Entonces, mucho depende, ¿ya? Ese estudio. Y para eso vamos a utilizar lo que es una encuesta, ¿no? Y esta encuesta, ¿qué me va a ayudar? Me va a ayudar a indicar cuál es el objetivo de la encuesta para que el entrevistado lo tenga claro, ¿no? Vamos a necesitar eso en la encuesta. ¿Qué más? Necesitamos que en esta encuesta sea un lenguaje sencillo y simple, ¿no? Tiene que ser algo que todos le entiendan, ¿no? Y justamente ese sector al que ustedes van a llegar.
Y aquí tenemos que ir creando varios bloques. Más abajo les voy a ir mostrando cómo se van creando estos bloques, ¿no? Por ejemplo, la parte uno, información, datos personales, ¿no? Parte 2, ubicación, nivel económico, ¿no? La parte 3 ya puede ser el detalle del producto, ¿ya? Hacer las preguntas más sencillas, como les decía, y no debe ser largo, ¿no? A lo mucho me dice acá puede ser hasta 5 preguntas por bloque, ¿no? Y cada pregunta abierta por 5 cesadas, me dice, ¿no? Entonces debería ser no, sí o no, no debería ir más. ¿Te gusta o no te gusta? No, no debería ser por qué no te gusta, ¿no? Entonces esa es la regla que me dice, ¿no? Por cada 5 preguntas cesadas, una pregunta abierta, ¿ya? Para evitar que el entrevistado tenga que esforzarse. Y evitar la ambigüedad, ¿no? Que no haya distorsiones, ¿no? Eso hay que más que todo evitar. Aquí yo tengo más o menos un modelo de una encuesta, ¿ya? Esta encuesta era el producto para empezar, les digo, ¿no? Me decía, estudio de mercado para la instalación de una planta industrial productora de tableros aglomerados a partir de la cascarilla de A2, ¿ya? Esta encuesta yo le he hecho, ya justamente era mi defensa de tesis, ¿ya? Y me parecía apropiado presentarlo aquí con ustedes, ¿no? ¿Para qué era esta encuesta? Les comento, ustedes han visto, han escuchado del tablero aglomerado, ¿no? Ahora se hacen muebles y todo eso de estos tableros aglomerados. ¿Han escuchado, no, chicos, del tablero aglomerado? Hola. Yo no le. Ya, No. el tablero aglomerado es simplemente de toda esa, ya, de toda esa viruta que se le llama, todo eso se le coloca, le llamaremos resina, se llama una especie de como carpícola. Entonces, toda esa viruta es como una masa que se vuelve y mediante le ponen presión y se vuelve madera, ¿ya? Se vuelve madera. Eso es lo que ahora justamente se toma más que todo para los muebles, ya que es madera aglomerada, le llaman melamina y todo eso, ¿no? Entonces, esta madera, esto se hace con las virutas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que les cuento que según el estudio que estaba tomando yo en este lado, era que, por ejemplo, en lugares como Caranavi o en el mismo Santa Cruz, la cascarilla de azuz se está prácticamente desperdiciando, ¿ya? ¿Qué es la cascarilla? Una vez que se hace el azuz, lo pelan, ¿no? En máquinas peladoras y te queda una cascarilla. Y esta cascarilla no tiene uso. Entonces, lo que se necesitaba determinar era que esta cascarilla tú la hacías lo mismo que con la viruta, le colocabas un adhesivo, lo comprimías y se volvía como madera, ¿ya? Como tableros de madera, pero eran tableros de cáscara de azuz. Entonces, lo que necesitábamos nosotros era justamente eso, ¿no? Tratar de determinar si esto va a ser aceptado o no por nuestro cliente. ¿Y quiénes eran nuestros clientes en este caso? Las empresas carpinteras de muebles, porque ellos están acostumbrados a fabricar sus muebles con tableros de madera. En este caso necesitabas saber si te aceptaban fabricar con tableros de melamina, ¿ya? De cascarilla de azuz. Entonces, si ustedes ven acá, ven la encuesta, me dicen, ¿no? El nombre de la empresa, ¿no? Porque es justamente la empresa, la dirección donde se está yendo y el tamaño de la empresa, ¿no? Podía ser grande, pequeña, una carpintería pequeñita, ¿no? Y la primera pregunta era si se utiliza o no tableros aglomerados. Si no utilizaba tablero aglomerado, entonces, ¿para qué le vamos a hacer más la encuesta, no? Entonces ahí, ¿no? Se le decía sí, sí o no, listo. Y aquí, ¿no? ¿Qué tipo de tablero utiliza? Mi producto, por ejemplo, yo sabía que había el melaminado, que es un tablero se le pone brillos y cosas, un rústico que se parece al tipo de la madera y un enchapado que es como brilloso, ¿ya? Y qué medidas incluso, ¿no? Si ustedes buscarán esta información de tableros, le dan estas medidas, ¿ya? ¿Con qué frecuencia compra? ¿Cuántas láminas de tablero aglomerado? ¿Dónde compra? Y así se iba viendo, ¿no? ¿De qué marca y todo esto? ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que todo esta encuesta tiene una estructura, que es esta de acá abajo, y es lo que necesito que cada uno de ustedes haga con su encuesta. Yo les voy a pasar en la plataforma encuestas modelo tanto para servicios y para productos, y en base a eso ustedes deberían desarrollar su encuesta, ¿ya? Entonces acá me dicen, ¿no? Que tendría que tener como la parte de inicio una presentación
Y si utiliza o no tableros. En el caso de que no utilice, chao, no me sirve. Y si utiliza, entonces nos vamos a la parte del producto, ¿no? ¿Qué tableros, a qué medida, qué espesor y todo eso? Y luego, ¿con qué frecuencia compra? La parte de comercialización, qué cantidades, dónde. Y la última parte de aceptación, si está dispuesto a comprar tableros de cascarilla de azos, ¿no? Y cuál es el grado de importancia, ¿no? Y todo esto, ¿ya? Entonces, en base a eso ya determinábamos lo que es la encuesta y todo eso, ¿ya? Y ahí está, ¿no? La encuesta cada uno de estos. La diapositiva igual lo voy a subir, así que lo van a ir pudiendo ver para modelo, ¿ya? Como modelo lo van a ver. Ahora la pregunta es, ¿cómo determino el tamaño de la encuesta? ¿A cuántas personas tengo que encuestar? ¿Cómo sé eso, chicos? ¿A cualquiera? ¿Qué dicen? Depende de la población de una muestra. Exactamente, ¿no ve? Entonces lo que necesitamos es nuestra población, ¿ya? Y en base a la población nosotros vamos a calcular este tamaño de muestra. ¿Ya? Ustedes como les digo, ya han llevado estadística, no sé si esta parte la han llevado, pero de todas maneras vamos a hacer esto el jueves más a detalle, vamos a hacer ejercicios y todo eso, ¿ya? Pero necesitamos que determinen ustedes igual el tamaño de la muestra, ¿ya? Entonces es esta formulita, ¿no? Que parece un montón de letras chinas, pero no es, ¿no? Necesito, por ejemplo, el tamaño total de la población. Si yo estoy diciendo, no sé, voy a buscar en jóvenes entre 16 y 20 años de la ciudad de La Paz, entonces me tengo que ir al INE y voy a buscar cuántos jóvenes de entre 16 y 20 años habrán en la ciudad, en toda la ciudad de La Paz, así. Tal vez son 200.000, entonces ese es mi valor N, ¿no? Mi z cuadrado, eso lo voy a sacar de acá, no necesitamos determinar, es 1,96, eso al cuadrado, ¿ya? P y Q se llama la probabilidad de aceptación y la probabilidad de rechazo, ¿ya? Eso se determina de acuerdo a la encuesta, pero también hay maneras de determinar, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a decir de esos 200.000 personas o jóvenes, ¿cuántos no estarán dispuestos yo qué sé, adquirir mi producto? Puedo llegar a un ejemplo y hacer una intersección de acuerdo al nivel de ingreso, digamos. Yo sé que el 60% de la población tiene un ingreso alto, pero sé que hay 200.000 jóvenes, entonces le puedo sacar el 60%, ya sé que el 0,6 es la aceptación y el 0,4, que sería, ¿no? Uno menos P, sería el rechazo, ¿ya? El ESOR generalmente siempre se trabaja a un 5%. Y ahí está mi z cuadrado, otra vez ahí abajo, ¿no? Entonces, en base a eso se va determinando todo esto, ¿ya? Vamos a ir haciendo ejemplos y todo eso, así que no se preocupe. Vamos a seguir con esto. Y aquí está el ejemplo, ¿no? ¿Qué me dice? ¿Ya? Les voy a dar el ejemplo hoy día, pero de todas maneras lo vamos a seguir haciendo. Como les decía que yo quería llegar a lo que son carpinterías, entonces yo me he ido a la página, yo qué sé, ¿qué es? A las oficinas de Fundempresa en la Cámara de Comercio y ahí me dicen, ¿no? ¿Cuántas empresas están registradas legalmente, ¿no? De carpinterías y ahí me da el dato, ¿no? Desde el año 2013 tengo el dato, entonces esto me sirve porque son datos históricos, ¿no? Y las no registradas también lo he podido sacar, ¿no? De UDAP y todo eso. Y ahí tengo, ¿no? Que las no registradas son muchísimo más. Y ahí he sacado la suma total. Entonces, más o menos un estimado de 547 empresas para ese año, ¿no? Esto me ha servido para hallar mi tamaño total. Tengo lo que es las carpinteras, construcción, y así he sacado, por ejemplo, aquí que el 62% es de muebles de madera y el 38% de construcción, ¿no? Estos datos para cada uno de ustedes va a ir variando, ¿ya? Pero vamos a ir haciendo vamos a tratar de hacer para cada uno, de acuerdo a su negocio. Y aquí he colocado, ¿no? Esos datos 547 que les decía, y aquí está, ¿no? El 62 y el 38%. Ahí está mi aceptación y mi rechazo. Y lo demás, como les decía, 1,96 que siempre se mantiene. Y en este caso yo estaba trabajando con un 8% de error. Generalmente se mantiene un 5. Pero aquí yo le he puesto un poco más porque estos datos de no registrados era como que un vacío, ¿no? Porque no se sabe legalmente cuánto es. Y así he determinado que tenía que hacer 113 encuestas, ¿ya? 113 encuestas tenía que hacer. Hay otra manera sencilla y eso lo estoy dejando por si acaso
Este link lo estoy dejando para que ustedes puedan entrar. Entonces pasa lo mismo, ¿no? Si yo ingreso a ese link, no sé por qué no quiero abrir ahí. Ya, para evitarme de cálculos y errores y todo eso. Entonces yo entro a ese link y me va a salir, ¿ya? Me sale justamente. No sé por qué no quiere ingresar. Ya. Van a intentar entrar a este link y me van a avisar si pueden entrar. Lo voy a dejar en la diapositiva. Entonces yo ahí coloco igual, ¿no? 547, 196, error del 8%, PIQ, y me sale la misma demostración. Cálculo de muestra 113, 113, ¿no? Entonces así también puedo hallar el valor. ¿Ya? Otro tipo de ejemplo que les decía es de la parte de los helados que les decía, del Megacenter. Entonces aquí se tomaba, ¿no? La edad de quienes consumen helado de 15 a 50 años, sexo femenino masculino, lugar de residencia Ciudad de La Paz. Y esto lo he sacado del INE, ¿no? De acuerdo al último censo del año 2012, me decía, ¿no? ¿Qué me interesaba a mí? De 15 a 50 años. Entonces yo sé que de 16 a 30 es el 29% de la población y del 31 al 50 el 21%. Entonces 29 más 21 será 53, 50,3%, ¿no? El total de gente a la que quiero llegar de toda la población, ¿ya? Y hacía un cruce, ¿no? Con lo que es solo la parte de selección capital, y aquí tengo también los datos igual del Instituto Nacional de Estadística. Yo tenía cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos pertenecen al área urbana y cuántos al área rural. Y de esa misma forma igual agarraba, ¿no? Y sacaba mis cálculos y todo eso y determinaba igual, ¿ya? El número de encuestas, que en este caso me decía, ¿no? Que para 793,000 y pico personas, que es mi tamaño de universo, yo tenía que hacer ¿cuántas encuestas? 76, ¿no? Pero esto no solo 76, sino en base a mi aceptación y a mi rechazo, ¿no? Mi rechazo era muchísimo más, por eso me salen poquitas encuestas en comparación del otro. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Ya estamos acabando. Ya hemos acabado prácticamente. ¿Alguna duda? De todas maneras, el jueves vamos a seguir trabajando con esto porque tiene que quedar claro. ¿Dudas? ¿Cómo, chicos? Creo que por ahora no, Inge. Oh, claro. Ya. Lo que necesito es que ustedes conocen el formulario Google, ¿no? Sí, Sí, dice, ¿Han hecho? ¿Saben trabajar con ese formulario? sí. Yo no dije, Ya, yo no, que Yo alguien. no. A ver, les voy Yo a mostrar eso tampoco. más. Les voy a mostrar eso más para que puedan ir viéndolo. De todas maneras, hay tutoriales y un montón de cosas para aprender. Vamos a ir avanzando eso, pero a ver, les voy a mostrar, ¿ya? Les voy a mostrar un último formulario que justamente hemos hecho. A ver, ya. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Se ve, no ve? Sí. sí, dice, Es ¿sí justamente lo ve? que pasó con estas elecciones que han pasado, ¿ya? Ojo que no estoy haciendo política, ni no les estoy diciendo voten, van, vota por tal o por cual. Les estoy mostrando el trabajo que hemos realizado el anterior domingo, ¿ya? Se nos ha contratado a nosotros para un plan de contingencia, se llamaba, ¿ya? En caso de que el sistema de Somos Pueblo se caiga. Y justamente yo he ofrecido esta parte, que es la más básica de todas, que es justamente este formulario, porque no teníamos tiempo, en una semana lo hemos trabajado todo. ¿Y qué hemos hecho? Este es el formulario de Google, ¿ya? Lo estoy abriendo. Y es más o menos así la encuesta que ustedes tienen que hacer. Como les decía, este es un formulario que se va creando y todo eso, ¿ya? Aquí entonces, por ejemplo, yo ponía, ¿no? Nombre del coordinador, ¿no? El coordinador era el que se encontraba en cada recinto y llenaba los votos. Entonces, no sé, voy a poner Gonzalo y todo eso. Aquí lo vamos a poner como visto. Entonces ahí colocaba mi nombre, ¿no? Lo he editado sin querer. El número de carnet me pedía escribir, extensión. Y así se va a ir creando preguntas, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, era bien necesario el número de celular. Macrodistrito, en este caso, este formulario está para Max Paredes, distritos, en qué colegio, no sé, digamos, Colegio Holanda, ¿no? Mucho depende de las preguntas que ustedes van a ir haciéndose, ¿ya?
Y estas son preguntas de elección, ¿no ve? Número de mesas, si ha sido anulado y observaciones, ninguna, ¿ya? ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque necesito que vayamos practicando para un formulario, ¿no? Y aquí venía el recuento de los votos, ¿no? 52 votos para esa alianza, esto para esta otra alianza, y así cada uno de ellos iba colocando los datos, ¿ya? Para cada uno de los partidos, ¿ya? Esto me sirve justamente para recabar información y ahorita les voy a mostrar por qué, ¿ya? Entonces llenaban cada uno de estos, ¿no? Era un poco tedioso y todo porque eran 14 partidos, no sé, ¿no? Pero al final, lo bueno es que se ha podido sacar resultados, ¿ya? Llenábamos todo esto y una vez que ya se llenaba todo, en el momento que colocaban enviar, y eso es lo que ustedes tienen que hacer porque van a hacer sus encuestas, yo les digo que trabajen con este formulario, ahí está, no se ha registrado la respuesta. ¿A mí qué me interesaba? No me interesaba el lleno del formulario, ¿no? Me interesaba esto que dice respuestas. Lo bueno de este formulario es que te arroja automáticamente un montón de información, ¿no? A veces es un poquito complicado de analizar, pero te arroja de todas maneras la información, ¿no? Por ejemplo, acá, en esta extensión de carnet, yo estoy asumiendo que el 96% de esas personas son de La Paz, ¿no? ¿Qué les parece? Ya estoy teniendo datos en tiempos real, ¿ya? ¿O qué otro? Como estaba colocando solo el distrito de Max Paredes, obviamente aquí me sale que el 100% de esas personas encuestadas son de Max Paredes, ¿no? Y aquí te tengo, ¿no? El 55% había sido del distrito 8, ¿no? Del distrito 8. Entonces, para eso me sirve este formulario, ¿ya? Una cosa es que lo llenen y todo eso, pero a mí me sirven estos resultados bien interesantes que voy sacando, ¿ya? Y obviamente el conteo, que es lo más importante de todo eso, ¿no? Aunque aquí obviamente no lo voy a disgregar, pero se ha tenido los resultados, les cuento. Al 53% hemos logrado sacar casi 396.000 personas de votantes y al 56% hemos sacado resultados, ¿no? Antes de boca de urna y todo eso, ¿ya? Y lo siguiente que me interesa es esta que me dice la hoja de cálculo. Y si se dan cuenta, entonces todas las entrevistas que yo he hecho, aquí está disgregado. No necesito ni siquiera typear ni nada, ¿no? Ahí si se dan cuenta, está, esto es solo de macrodistrito de Max Paredes, que les digo, ahí está toda la información, incluso por hora, ¿no? Así van por hora, por fecha, todo, ¿no? Y aquí está el conteo que les decía, ¿ya? Aquí está el conteo y todo eso. Entonces, para eso nos sirven incluso las encuestas, ¿no? Para justamente tener información precisa, lo que les decía, ¿no? Esto sería una información primaria, ¿ya? Esa es una información primaria. Entonces, lo que yo necesito es que cada uno de ustedes vaya familiarizándose con este formulario. Voy a subir a la plataforma unos 2 links de tutoriales de todo esto, que no es complicado aprender esto. Muchos de ustedes me están diciendo que ya conocen. Pero es necesario, ¿por qué? Porque necesito que cada uno de ustedes agarre y cree su propio formulario para su encuesta. ¿Cómo lo van a hacer? Acá yo tengo estos modelos que también lo voy a subir. Tengo aquí, por ejemplo, un modelo de lanzamiento de un nuevo producto, ¿no? Esto es para productos. Entonces aquí tengo descripción, eh, cuáles son los siguientes aspectos que le atraen, dónde le gustaría adquirir, a través de qué medios, cuáles son las razones por las que le atrae el producto, ¿no? Entonces, estos son modelitos, ¿ya? Que les voy a pasar, lo voy a subir a la plataforma también y ustedes vayan viéndolo para ver qué preguntas entrarían de estas y qué no a su encuesta, ¿no? Obviamente hay preguntas que sí o sí deberían entrar, por ejemplo esto, ¿no? Que sería si es hombre o mujer, de qué edad es, ¿no? Y puede ser el nivel de ingreso, ¿no? Y o qué le parece, qué opinión le merece del producto que dicen, ¿no? Interesante, neutro, poco interesante, todo eso, ¿no? Entonces les voy a pasar este modelo tanto para producto como para servicio. Ya creo que lo tengo abierto el de servicio más. A ver, voy a buscar. ¿No? Obviamente para cada uno va a variar, ¿ya? Entonces eso también tenemos que ver. Aquí está, modelo de servicio. Ya, entonces este es para servicio igual, ¿no? Nombre del negocio, qué tipo de servicio, ¿no? Puede variar un poco, obviamente, porque esto ya es un servicio más que un producto. Entonces, a través de qué medios los anuncios, ¿no? Si es abusivo, qué precios. Entonces, lo voy a subir estos dos para que ustedes vayan viendo qué preguntas pueden entrar, ¿ya?
qué preguntas van a entrar y todo eso. Lo que necesito es que vayan ya viendo, ¿no? Eh, qué preguntas más o menos y cómo desarrollarían su encuesta. Y una vez que esté aprobado, ya vayan haciendo en su formulario y ya una que ya esté ya bien pulido, ya se comience a encuestar, ¿ya? Las encuestas no les estoy diciendo que salgan ni nada, ¿no? La encuesta va a ser copiar el link de eso y enviar, no sé, a sus amigos, ¿no? A manera de ir probando o entre ustedes igual pueden ir haciendo, ¿no? Mucho depende, pero también el número de encuestas y todo eso. Si digamos les salía a 100 encuestas, obviamente no les voy a decir tienen que encuestar a las 100, pero vamos a tratar de entrevistar a todas las que podamos. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta, duda? Chicos, Claro. ¿sí? Todo bien, todo bien, licenciado. Ya, de todas maneras vamos a hacer un repaso de esto el día jueves y tenemos que hacer ejercicios de cómo calcular la muestra, ¿ya? Para que cada uno de ustedes lo haga y así podamos calcular nuestro tamaño de personas a entrevistar, ¿ya? Nuestras entrevistas. Entonces, en eso quedaríamos hoy día, chicos. Gracias, Inge. Ya. Entonces, continuamos la siguiente semana. Bueno, ahí quedamos, chicos. Más bien, gracias por asistir cada uno de ustedes. Sé que es complicado sábado y todo eso, ¿no? Por cosas que tienen que hacer, pero teníamos que recuperar esta clase, ¿ya? Lo voy a subir esto al YouTube, como nos están indicando, para que los que no han podido asistir igual lo vean. Bueno, en eso quedamos, chicos, entonces. Hasta luego, Gracias, Inge. Inge. Ya, hasta luego, chicos, tengan un buen fin de semana, ¿ya? Gracias. Bueno, Y Gracias, vayan Inge. viendo el formulario. Voy a ir subiendo el link del formulario, entonces algún tutorial o algo, pero ustedes también por su cuenta pueden ir viendo, ¿no? En el YouTube hasta cómo hacer encuestas, en formulario Google y todo eso, ¿ya? En eso quedamos, chicos. Ya, bueno, Inge, gracias. Ya, hasta luego, chicos. Chao, chao. Todo bien, Inge.